Yo soy soldado de Cristo y en Él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina, con Cristo por general, que es el autor de la vida. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma. Préstele mucha atención cuando escuche un mensaje. No olvide que el enemigo también se viste de traje. Salieron falsos maestros que te leen un pasaje, cambiando puntos y comas para confundirte la frase. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma. Dios les bendiga. Esto es El Molde. Una vez más, estamos con todos ustedes tratando de compartir la palabra de Dios, de aprender un poco de lo que dice la palabra, ponerla dentro del molde para ver que esté 100% lo que dice la Biblia, ¿no? Por eso vamos a tratar un tema bastante que me llamó la atención, ¿no? Estuve viendo algunos cursos bíblicos para aprender un poco más cada día, ¿no? Y me encontré con una realidad bastante cierta de la aplicación de la palabra de ciencia y de sabiduría. Por eso los invito yo que en esta mañana vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Vamos a leer un versículo para hacer una introducción a un videito que voy a poner luego, de un hermano que edita cursillos bíblicos, que después al final del video les voy a poner la dirección de YouTube para que si alguno quiere seguirle, pueda hacerlo, e inclusive más adelante cuando esta pandemia acabe y que los templos puedan ser reabiertos, él está preparando ya cursos bíblicos para transmitirlo a través de esta radio, Osana AM 1640. Así que bueno, mientras tanto quiero ir haciendo algunos avances para que lo vayan conociendo y yo mismo me voy sacando dudas que tengo sobre la palabra de Dios. Vamos a leer entonces Timoteo, el capítulo 6, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 20 como 20 y 21 como introducción a este pequeño video que vamos a ver, que dura 5 o 6 minutos. Así que bueno, vamos a leer esta palabra y vamos a confirmar lo dicho, ¿no? Dice así la palabra del Señor en Primera de Timoteo 6:20, dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando la profana plática sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Acá en esta parte le requieren a Timoteo que guarde lo que le fue encomendado.
para que se eviten las profanas pláticas, ¿no? Las charlas profanas sobre cosas vanas. Y sobre todo le recomienda que la vanidad de los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual usan aquellos para desviarse de la fe o para instruir con una falsa doctrina, digamos. Entonces le dice que se desviaron de la fe y lo saluda finalmente diciéndole: la gracia sea contigo. Es muy importante saber sobre la palabra ciencia y la palabra sabiduría, porque es usada muchas veces y bueno, esto tiene un porqué y un por cuánto, porque la palabra de ciencia y sabiduría hay que saberla aplicar según está escrito en la Biblia. Es para enseñar, pero no para crear divisiones, no para tomar atribuciones que no corresponden. Cada uno tiene su don, y como el don de la ciencia, el don de la sabiduría, hay muchos dones, pero como dice el curso, son herramientas que hay que saberlas aplicar en su momento y no se pueden usar de cualquier manera. Se pueden usar únicamente para las que fueron creadas. Cada palabra de ciencia, cada sabiduría, cada don que hemos recibido, debemos usarlo con excelencia, porque todas las cosas que son para Dios deben ser usadas con excelencia. No podemos, como bien lo dice al final del cursillo, hermano, usar herramientas que no son específicas para lo que queremos decir o para lo que queremos hacer, porque no nos olvidemos que estamos hablando de la palabra de Dios y estamos tratando de llevar claridad y no oscurecimiento. Estamos tratando de llevar paz y no controversia. Estamos llevando amor y no encono entre unos y entre otros por la falta utilización de las herramientas tan esenciales como es la sabiduría y la ciencia. Yo creo que después de ver este pequeño cursillo, que ya les digo dura 5 o 6 minutos, podemos tener claro que muchas herramientas son mal usadas. O sea, esos dones a veces no se usan conscientemente por falta de sabiduría, por falta de haber aprendido, por falta de haber leído. Muchas personas se jactan inclusive pastores, de no haber sido instruidos en ningún instituto bíblico ni nada, que solamente fueron recibidos de Dios. Sí, Dios dice que clama por sabiduría y Él le dará la necesaria, pero eso lo hace Dios. Pero ¿y nosotros qué ponemos? Nada. Ponemos una mente vacía, no tratamos de aplicar lo que dice la Biblia, que es escudriñar las escrituras, leerlas. Entonces muchas veces nos creemos que somos superhombres o supercristianos. Entonces interpretamos la Biblia a nuestro parecer, y como no hemos recibido ninguna instrucción o no hemos hecho nada para aprender de la palabra de Dios, o por lo menos no hemos confrontado o charlado con otras personas que a lo mejor Dios le ha dado un don de sabiduría, de inteligencia mayor que la nuestra, la cual nos pueden aclarar todas las cosas que estamos leyendo y que estamos viendo sobre los pasajes bíblicos, porque muchas veces por la falta de interpretación de los textos o de lo que dice la Biblia, informamos mal e inclusive guiamos mal. Entonces ahí se cumple la palabra que dice: el ciego es guía de ciego y los dos caerán en el pozo. Entonces no debemos ser ciegos, ni negligentes, ni necios. Hay personas que saben mucho y podemos aprovechar el don que le dio Dios de sabiduría y de ciencia para que nos expliquen ciertas cosas que no comprendemos, porque nos falta un poco de capacidad intelectual que, si la pedimos a Dios, nos la va a dar. ¿Y cómo las da? A través de
consultas, a través de escuchar a otras personas que son más sabias. Dios te da la sabiduría, pero tenés que saberla tomar. O vos querés un milagro que Dios de hoy o mañana te haga sabio, médico, ingeniero. No, vos para tener la sabiduría de un ingeniero tenés que estudiar ingeniería, para tener la sabiduría de un médico tenés que estudiar medicina, y así sucesivamente. Y cuando uno quiere tener sabiduría de lo alto, debe estudiar la Biblia, debe humillarse, digo yo, porque a veces el orgullo no nos permite recurrir a otras personas para poder saber más sobre la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tratar de conocerlo cada día más a nuestro Señor, porque cuántas personas que están trabajando en alguna empresa muy importante no ansían conocer al dueño de ese lugar en todo su aspecto, para no solamente trabajar para él, sino para agradarle y serle de beneficio. Cuanto más a Dios, tenemos que conocerlo profundamente para poder servirle y saber que estamos sirviéndole a su gusto, que estamos sirviéndole sobre su voluntad. Pero si somos muy orgullosos y nos decimos que solamente recibimos la sabiduría de Dios, ¿cómo da la sabiduría de Dios a un médico? Y cuando va a la facultad y estudia, como muchos médicos cristianos, hay una pastora, Jael Ojuel, que es obstetra, que es cirujana, pero fue a la facultad a estudiar y es una predicadora excelente. ¿Por qué? Porque no solamente conoce de ciencia, conoce también de la palabra de Dios, porque aprendió a leer textos, a poderlos descifrar y a poderlos comunicar con mucho respeto y con mucha sabiduría e inteligencia. Por eso es muy importante saber que la ciencia y la sabiduría van de la mano y se puede obtener. Hay que pedírselo a Dios para que nos dé la capacidad de saber escuchar a otros que a lo mejor dedicaron mucho tiempo de su vida para indagar y conocer. No nos olvidemos que en el libro de Lucas él dice no haber estado con Jesucristo, pero indagó mucho para saber sobre las historias de Jesucristo y transmitírsela a Teófilo. Ya hemos hablado de ese tema, pero lo quería traer de vuelta a la memoria porque ahí podemos ver como una persona que era médico, se dedicó a indagar, a preguntar a aquellos que sabían más que él sobre la vida de Jesucristo y así poder hacer un panorama extenso de la vida de Jesucristo. Él se dedicó para hablarle prácticamente a la gente que lo rodeaba, que era otra categoría, porque vemos ahí, él le dedicaba el libro de Teófilo y fue el autor del libro de los Hechos, o sea que indagó constantemente sobre la palabra de Dios, sobre los hechos, sobre los movimientos, para tener una capacidad intelectual amplia para poder dejarnos el legado que nos dejó, de que fue el libro de los Hechos, que todavía no está terminado, porque nosotros estamos continuando ese libro de los Hechos con nuestras obras, con nuestra labor, y bueno, y mañana cuando estemos con Dios en su presencia, que ya hemos terminado nuestra labor acá en la tierra, vamos a poder estar junto a Él y darle la reseña de lo que hemos hecho, y bueno, alguien va a continuar escribiendo el libro de los Hechos. Bueno, yo creo que con esta presentación es suficiente para tener una idea de lo que es la sabiduría y la ciencia. Así que les voy a presentar este video que es cortito. Luego de cuando termine van a ser también segundos, 30 segundos, no sé cuánto tiempo llevará, poner un logo donde podemos encontrar los cursillos del hermano, que repito, dentro de muy poco tiempo, cuando esto ya esté pasando, él está preparando cursos bíblicos para darlo a través de la radio Osana AM 1640. Y bueno, ya con esta presentación los voy a dejar con el video
que ya comienza y comienza así. Dios les bendiga y cuando termine el video nos reencontramos. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ver lo que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Existen en la Biblia 3 listas de dones espirituales. Una se encuentra en Romanos 12, del 6 al 8, la otra en 1 Corintios 12, del 4 al 11, y en la parte final del 28 al 31, donde habla de los ministerios, y 1 Corintios 14, 26 al 40, que específicamente habla sobre el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Solamente en 1 Corintios 12, 8 se mencionan las palabras de sabiduría y palabras de ciencia. De las 3 listas, solamente en una. Están mal usados mayormente estos 2 dones, aunque hay muchos más que los que están listados ahí en la palabra del Señor. Hay muchísimos ministerios y muchísimos dones. Son mal usados porque son usados para ejercer poder o influenciar a otras personas. Son para hablar de hombre a hombre y estipulan o declaran que deben ser estrictamente obedecidas. No son palabras claras, es decir, muchas veces son confusas, imprecisas y hasta contradictorias. No producen comunión, provocan divisiones y o conflictos. No son para provecho de toda la iglesia. Dice que los dones espirituales deben ser sobre todo para edificación de la iglesia. No puede producir ningún tipo de conflicto, ningún tipo de confusión y debe ser totalmente preciso. La palabra de Dios en sí es completa en sí misma, lo podemos ver en 2 de Pedro 1, 19 al 21, donde dice claramente que la palabra de Dios no ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, y no es de interpretación privada. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender. Nos hace aptos para toda buena obra, lo podemos ver en 2 Timoteo 3:17, así que la palabra de Dios es completa y nos hace aptos para toda buena obra. Posee todo para la vida y la piedad, 2 de Pedro 1:3. Y es para edificación de la iglesia, como dijimos, en 1 Corintios 12:7. Así que la palabra de Dios y los dones, todo está para estas funciones dentro de la iglesia. Y hacia los demás también. Son regalo de Dios. Don significa regalo, es un regalo de Dios. Son impartidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que imparte estos regalos, estos dones, para que seamos nosotros administradores o ministradores de estos dones. Son dones correspondientes a dones hablados. El don de sabiduría y palabra de ciencia corresponde a los dones dentro de la categoría hablados, del habla. Así que son dones que salen a través de una inteligencia, amén, guiados por el Espíritu siempre. Deben estar de acuerdo o acorde a la palabra de Dios. Uno no puede decir cosas que no estén de acuerdo a la palabra del Señor o interpretaciones de acuerdo que esté fuera de la palabra del Señor. Entonces, la palabra de sabiduría, este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. ¿Qué significa esto? Proclamar y entender las verdades bíblicas y aplicarlas a situaciones de la vida cotidiana, comunes, con discernimiento, o sea, sabiendo el bien y el mal, discerniendo si está bien o mal lo que estamos aplicando. Palabra de ciencia implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Son los que comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Esta es la palabra de ciencia. O sea, ustedes podrán ver que muchas veces estos tipos de dones son mal aplicados, porque a veces no se explica cómo usar este tipo de herramientas. Recordemos que siempre los dones son como herramientas que nos da el Señor, y a veces las herramientas las usamos mal. Por ejemplo, no podemos usar un destornillador para golpear, no podemos usar una pinza como martillo. Bueno, de la misma manera los dones hay que cuidar cómo se utilizan, porque son herramientas que las tenemos que usar como corresponde, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al Espíritu Santo,
de acuerdo a un discernimiento y de acuerdo a la profundidad de Dios. Que Dios los esté bendiciendo y espero que esto haya sido gráfico para entender un poquito más la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Bueno, ¿qué les ha parecido? Para mí fue de mucha enseñanza y bueno, vamos a ver en programas posteriores si podemos ir poniendo algunos otros temas que nos interese a todos y que especialmente que me desasne a mí y quizás a alguna otra persona también le llegue a advertir. Pero yo considero de que podemos seguir aprendiendo a través de la palabra. Y bueno, y yo quería leerle, ya que estamos leyendo en el libro de Timoteo, quería leerle otro pasaje para poder comentarlo y sacar alguna reflexión que nos venga bien a todos nosotros. Vamos a leer en el mismo libro y en el mismo capítulo, o sea, Timoteo 6, pero vamos a leer a partir del versículo 11. Así dice la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho de la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué importante esta lectura, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que habemos hecho una buena profesión, ¿no? La confesión pública de Cristo que hizo acá en el libro a Poncio Pilato, nos abre un camino muy recto para poder seguir los pasos del Maestro, ¿no? Dice que será manifestada a su tiempo por el bienaventurado y solo soberano. En otras palabras, la venida de Cristo ocurrirá en un tiempo ordenado y designado por Dios. Así que estamos conformes y contentos de que el Señor nos haya dejado estas cosas para que podamos nosotros tener esa vida eterna que tanto ansiamos, que peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano a la vida eterna. En su tiempo Él mostrará y nosotros vamos a tener que verlo. Lo único que tiene es que nosotros también podemos tener esa inmortalidad que nos da el Señor para que podamos echar mano de ella, porque Él vino a dar su vida, Él murió en el Calvario para comprarnos una vida eterna, porque como dice la palabra, todos estamos perdidos en delitos y pecados. Entonces, bueno, hoy tenemos esa oportunidad de poder llegar así hasta sus pies. Qué importante que es, ¿no? Poder hablar de la palabra de Dios, poder leerla y más que nada poder interpretar lo que el Señor nos dice con toda claridad. Porque ¿qué podemos nosotros agregar cuando Él le está hablando directamente al hombre y le dice que huya de todas las cosas, que siga la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre y que pelee la buena batalla de la fe? En estos tiempos tan malos que estamos viviendo, vemos como mucha gente ha dejado de tener paz, ha dejado de tener justicia, ha dejado de tener piedad, ha dejado de tener fe y este mundo se ha convulsionado hasta el punto que creo
yo, por mi parte, que Dios ya está cansado de todas estas manifestaciones terribles que tiene el ser humano y que no puede volver atrás, sino que ha entrado digamos, cuesta abajo en la vida, y que no solamente que está exterminando la tierra, sino que está exterminando al ser humano. Sin embargo, nosotros acá tenemos una promesa en la cual dice que peleemos la batalla de la fe y que echemos vida de la vida eterna. Ellos han perdido la batalla de la fe, se han alejado y cada día están más alejados de Dios y han totalmente perdido la batalla. Pero nosotros tenemos la oportunidad de poder ganar esa batalla, porque Dios nos ha prometido que podemos llegar a tener todo lo que necesitamos para que esa batalla la podamos ganar. Yo quiero en este momento hacer una pequeña reflexión, ¿no? de cómo son las cosas de la Biblia. Dios nos advierte que tengamos esta profesión que nos va a llevar a la vida eterna, porque dice que solo el Señor es el único que tiene inmortalidad, y como nosotros somos hijos de Dios y hermanos de Cristo, y a través de su muerte hemos recibido también esa vida eterna, esa inmortalidad, porque nosotros no morimos, sino que pasamos de un estado deplorable como es el ser humano a ser una criatura nueva, y vamos a estar en luz, y nuestro cuerpo mortal se va a convertir en gloria. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios porque hemos podido hablar de la palabra de Dios y ver este poquito que hemos leído, pero que nos va a traer luz a nuestros sentimientos. No dejemos nunca de batallar por la fe, porque es una buena batalla la que vamos a ganar, porque vamos a ganar la vida eterna. Y ahora vamos a hacer una oración, primeramente por estos tiempos tan difíciles y por aquellos que hoy han podido escuchar este mensaje y de alguna manera se sienten atraídos por la presencia de Cristo y quieren aceptarle como su Salvador. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por este día, Señor, que hemos leído tu palabra, y te pido, Señor, por este mundo impío, Señor, que es un mundo pecador y por eso está pagando estas consecuencias con esta terrible flagelo. También te pido, Señor, por aquellos que no te conocen y que hoy quieren recibirte en tu corazón. Entonces vamos a hacer una oración específica por ellos, para que acepten delante de tu presencia ser hijos tuyos. Señor, yo te doy gracias y me presento ante ti, Señor, confiado. Yo sé que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí. Te pido, Señor, que salves mi casa y toda mi familia. Yo te acepto como mi único y verdadero Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, y te pido por una vida nueva para mí, para mi familia y para todos los que me rodean. Padre, yo te doy gracias por recibirme en tus brazos como tu Hijo en este día, y levanto mis manos en señal de rendición diciendo: Cristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Que Dios les bendiga muy ricamente, y bueno, y me despido hasta el próximo viernes, cuando digamos: esto es el molde. Dios les bendiga muy ricamente.